Milagro impío. Es un milagro, pensó Cortusa Bondar, aunque no uno que haya sido buscado frívolamente por sirvientes inútiles. Tampoco uno repartido por un dios descuidado, como creen los crédulos adoradores del falso emperador. No, lo he conseguido mediante un verdadero sacrificio, se recordó, y conlleva la promesa inequívoca de poder. De pie, sobre un acantilado urbanizado, con la comuna macroexploradora pionera del planeta Corswine, desde el Trin extendida ante él, Bondar contempló la majestuosidad sobrecogedora del asalto que estaba orquestando. Las fuerzas primarias del apóstol oscuro, un cuerpo de portadores de la palabra seleccionados por la doctrina numerológica, ya habían penetrado las escasas defensas de Deltrin. Los portadores de la palabra atacaron con un ataque de 4 frentes, una estrategia adivinada en los versos del tercer libro del Lorgar. 32 cultos pululaban por la comuna con ellos, incluidos la mano de Gordas, los Tralcabal, los juramentos en Entropía, los libertadores Nimieti de Osiron y más, así como insurgentes nativos que empleaban su conocimiento local para erradicar a cualquier enemigo escondido para sacrificarlo. A los 4 vientos se derramarán los devotos, al Sacre Quadrifex, los dioses mayores de la creación, se alzarán sus voces. Bondar cantó la profecía que sus tácticas cuidadosamente elaboradas habían aspirado a igualar impecablemente. Sabía alguna desviación en el tiempo prescrito o en la geometría arcana, los dioses lo sabrían. Lorgar lo sabría. Bondar deseaba fervientemente ninguna de las dos eventualidades. Escuadrones de portadores de la palabra persiguieron a los guardias imperiales que huían y asaltaron búnkeres improvisados. Los tanques de asalto Land Rider, con sus estantes de trofeos adornados con cabezas frescas, tomadas de patrullas de escoltas ejecutadas en ruta a Deltrin, lideraron falanges de depredadores y vindicators por macroavenidas, protegiendo aún más transportes entre ellos. Descomunales motores demoníacos se estrellaron contra las toscas barricadas y destrozaron a los guardias defensores en fuentes de sangre. Ved mi obra, gloriosos maestros, y honrad su esfuerzo, entonó piadosamente Bondar. Por encima de la aglomeración de minas, factorums, depuradores, atmosféricos y miserables chozas de la comuna, Bondar vio como nubes arremolinadas iban y venían. Las formas fueron iluminadas desde el interior por detonaciones y explosiones de llamas mientras sus preciados Helldrakes cazaban el escaso apoyo aéreo del asentamiento. Las estelas de los motores demoníacos coincidían perfectamente con los movimientos de sus guerreros debajo, grabando sus avances ritualizados en el cielo y mostrando el asalto tal como era. El derramamiento de sangre en un patrón octacáirico sagrado. Una vez completado, se abriría una puerta para los sirvientes de los dioses, y este mundo sería suyo. El Aspótol Oscuro estaba de pie ante su séquito de guerreros cuidadosamente seleccionados, con un puesto de centinela en ruinas ardiendo detrás de él. Sangre carmesí, tan profundamente roja como sus armaduras sin grabar, chisporroteaba y escupía en sus anchas canchudas y goteaba de los dientes de púas de las espadas sierra. Las armas todavía vibraban con calor, o vibraban con poder después de la carnicería del equipo de seguridad del puesto de avanzada momentos antes. Este había sido el principal centro neurálgico logístico de la comuna, y capas de sistemas auspicatorios alimentaban sus bancos conmutadores y transmisores. Jaded, la voz profunda y suave de Bondar, se dirigió a su campeón jurado por los dioses. Los registros de voz. Cuando se emitió la alerta, el líder de los elegidos de Bondar inclinó su casco con cuernos ante el apóstol oscuro. Por la palabra, mi maestro. Pidieron ayuda a gritos 37 cronosegundos antes de que rompiéramos sus defensas. Los sonidos de cánticos distantes, pero a todo volumen, devolvieron la atención de Bondar a las líneas de batalla rituales de su fuerza. Buscó lo que sabía absolutamente que vendría. Si el puesto de centinela hubiera enviado su último mensaje desesperado, cuando Jaded dijo,
debería haber habido una respuesta. Los verdaderos enemigos de Bondar en Copthswain eran conocidos por su puntualidad. Su presencia había sido prevista. Él mismo había interpretado las señales. Había consultado al Diamonas de Cor-Faeron. Él había sido quien entendió las voces de las sombras que emanaban del púlpito penumbral. Allí, una reveladora columna de polvo de mica se movía rápidamente hacia las afueras de la columna frente a la posición de Bondar. Con el chirrido de los aviones, una voluminosa cañonera se precipitó repentinamente a través de la nube baja. Incluso, a esa distancia, Bondar distinguió la librea azul de los ultramarines. Un infierno de prometeo ardiente procedente de sus cohetes detuvo violentamente el descenso de la nave, antes de que de repente se lanzara la carrera de ataque en apoyo de una columna de ultramarines que se aproximaba. Y el infiel desnudará su rostro en la hora ungida, sisió Bondar con reivindicación. El apóstol oscuro sacó un cilindro tallado en bronce de una funda de piel desollada que llevaba en la cintura. El dispositivo arcano era hermano de dispositivos idénticos que llevaban sus santos oficiales en Deltrin. Cada uno contenía una manifestación de la misma entidad demoníaca. Bondar giró sus carcasas superpuestas. Un último giro salvaje fue recompensado con un crujido húmedo y un chillido lastimero cuando la columna vertebral de la criatura antinatural que había dentro se partió. Sus homólogos en Deltrin ahora estarían muriendo de dolor comprensivo, un medio de comunicación oculto a los ultramarines. Abajo, en el asediado corazón de Deltrin, las 4 columnas de portadores de la palabra, precedidas por abigarrados halos de cultistas, se bifurcaron. 4 se convirtieron en 8, y cada uno de los destacamentos se enrollaba a lo largo de senderos predeterminados siguiendo un patrón sagrado. Bondar vio que el repentino cambio en dirección tomó por sorpresa a los defensores del Astra Militarum. Los ultramarines se adaptaron mucho más rápido que los guardias. Los hijos de Gilman atacaron las poco ortodoxas líneas de batalla de los portadores de la palabra, castigando sus avances a través de líneas de fuego despejadas. El apóstol oscuro no le importaba en absoluto las vidas de sus hermanos. Sus muertes fueron tan significativas como la del enemigo. Su sangre bendita fue igualmente bienvenida al consagrar las líneas ley divinas exigidas por la profecía. Entonces las fuerzas de Bondar atacaron las líneas del frente. Los mutantes del caos y los tormentos, infiltrados en sus posiciones a través de redes de cultistas, surgieron de depósitos supuestamente seguros para atacar el Astra Militarum. Al mismo tiempo, los transportes pesados se colocaron en posición y liberaron a los frenéticos poseídos en medio de los marines espaciales. A través de una voz distorsionada, Bondar enteró del derramamiento de sangre por parte de sus legionarios, y una parte de él deseaba estar allí en persona, para rugir su odio hacia los leales mientras aplastaba sus cráneos. Aún queda un trabajo mayor por terminar. Detengan su fuego. Se reprendió a sí mismo por considerar ceder a sus impulsos de derramamiento de sangre cuando aún había trabajo más importante que hacer. Solo quedaba una pieza para completar el ritual. Fue la razón por la que él y sus elegidos permanecieron en este acantilado. El plan de batalla ritualizado había requerido una ofrenda de sacrificio en este punto, subrayando el tejido del derramamiento de sangre, como una firma en un pacto. En una visión dolorosa durante sus preparativos para la batalla, le habían prometido que vendría a él un súbdito digno. La satisfacción llenó Bondar cuando recibió informes de compañías enteras de guardias huyendo al ver a sus supuestos indomables protectores ceder terreno ante los poseídos. Sin embargo, algo no estaba del todo bien. Había esperado una fuga de los leales, incluso si eso significaba el sacrificio de más guerreros. ¿De dónde venía la ofrenda para entregarse a él? De repente, una tormenta de explosiones detonó detrás de Bondar. Se giró, maldiciendo al darse cuenta de que habían sido emboscados. Varios de sus elegidos ya yacían tirados en el suelo. Bondar vio a los ultramarines salir de su escondite desde el otro lado del puesto de centinela, avanzando hacia su posición. Sus elegidos supervivientes reaccionaron rápidamente, devolviendo el fuego antes de que los incursores chocaran contra ellos. Bondar rugió de ira ante la inesperada emboscada, pero
pero interiormente estaba complacido. Este era el momento. Los dioses lo habían liberado. Y los devotos se les regalará el sacrificio. Que los dioses oscuros bendigan vuestras espadas, hermanos míos, y protejan vuestras almas. Escupió las palabras de la liturgia maldita mientras el tumulto avanzaba y avanzaba. Las espadas chocaron. Estalló el fuego a quemarropa. Masas cubiertas de ceramita chocaron entre sí como masas de tierra. Los sellos y la armadura de los portadores de la palabra brillaron con luz diforme, enviando golpes a un lado o transmutando disparos potencialmente fatales en volutas de azufre. Los ultramarines no pudieron sacar provecho de su salto sorpresa. El fanatismo de sus enemigos era rampante y uno a uno fueron descuartizados hasta que solo quedó uno, herido pero vivo. Bondar le devolvió el gesto a su elegido mientras se acercaba al ultramarín. El incursor dejó caer su carabina vacía, sosteniendo sus espadas ante él. Luego se abalanzó sobre el apóstol oscuro. Bondar inclinó su hombrera para recibir el golpe antes de balancear su barroco Crocius en un arco bajo que se estrelló en la rodilla de su oponente. Tambaleándose, el ultramarín perdió el equilibrio y se giró, dejando al descubierto su espalda. Bondar derribó su Crocius con ambas manos. El arma aplastó la armadura del incursor y le partió la columna vertebral, derribándolo, pero fundamentalmente dejándolo con vida. Mientras el ultramarín yacía boca abajo, Bondar comenzó a cantar el sermón final del ritual. Yadet y los elegidos supervivientes tallaron cada una herida rúnica en el rostro del leal, y el guerrero usó su menguante aliento para maldecirlos. Por encima de Bondar, el sigilo celeste estaba casi completo. Un intrincado vórtice de polvo oscuro dando vueltas en los cielos. Sacó su espada ritual de una funda que llevaba en la cintura y abrió el cuello del ultramarín. Esperemos que tengas la paciencia de tu padre, susurró. Esto hay que hacerlo correctamente y va a llevar mucho tiempo.